Muy buenos días, tardes o noches. Les habla su canal de apologética de confianza, Fides et Ratio. El día de hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a hacerle respuesta sobre aspectos de teología y filosofía muy profundos al señor Winston Medina. El señor Winston Medina es un apologeta protestante bastante conocido en el medio. Forma parte de lo que se conoce como la Alianza Evangélica del Protestantismo en YouTube y ha hecho algunas declaraciones sobre el tema de la transubstanciación que el día de hoy en este video vamos a revisar. Y por supuesto, le haremos una respuesta desde el respeto a nuestro amigo Winston Medina. También, basado en sus declaraciones, le vamos a hacer tres preguntas sobre el tema de la transubstanciación, ya que él utilizó una metodología para negar la veracidad de la transubstanciación. Entonces, como él negó la veracidad de la transubstanciación utilizando una metodología, yo quiero creer que es una persona que está formada en el tema, por lo que él es una persona muy cuestionante. Yo también quisiera hacerle unas cuestiones referente al tema de la transubstanciación, ya que veo que lo domina porque se atreve a utilizar una metodología para intentar refutarla. Pero bueno, vamos allá. Como les comenté, este video va dirigido con tres preguntas para nuestro amigo Winston Medina sobre el tema de la transubstanciación. Pero antes de entrar en estas tres preguntas, quiero que entremos en materia para que vean de qué va esta respuesta. Todo surgió a raíz del video que nuestro amigo Hugo Delgado, el cual recomiendo bastante, hizo respondiendo a nuestro amigo Winston Medina, el cual se titula Apologeta protestante comete error garrafal sobre la transubstanciación. En este video, nuestro amigo Hugo Delgado le hace respuesta a un comentario que dejó nuestro amigo Winston Medina, el cual es el siguiente. Dice, los análisis científicos del pan y el vino consagrados no muestran ningún cambio en su composición química. Esto sugiere que no ha habido un cambio sustancial real. Esto, como comentó nuestro amigo Hugo Delgado, sí es un error garrafal. ¿Por qué? Porque está cometiendo un error de categoría al querer refutar la transubstanciación utilizando el método científico. Y vamos a ver a continuación un poco por qué es un error de categoría y por qué sí es un error garrafal. Luego le daremos respuesta a unos clips del video de nuestro amigo Winston Medina que le hizo en respuesta a este video que les comenté de nuestro amigo Hugo Delgado. El método científico solo se enfoca en la realidad cuantitativa o matematizable de la realidad. El cambio que el catolicismo propone de una hostia consagrada es un cambio metafísico, cualitativo, de su realidad más íntima, que es la sustancia. Esto se escapa al método científico, por lo que querer refutar la transubstanciación con el método científico es como querer medir una carretera con un termómetro. Es por eso que nuestro amigo Hugo Delgado advertía del grave error que estaba cometiendo Winston Medina. ¿Por qué? Porque es un error de categoría en toda regla. Pero bueno, vamos a responder algunas cuestiones que dijo nuestro amigo Winston Medina. Cabe recalcar que las ediciones que yo le puse al video no son para burlarme de él, sino para que no me salten derechos de autor. Espero nuestro amigo Winston Medina no tenga ningún problema con que yo le responda a su video. Vamos allá. Si Hugo fuera un tipo inteligente, si Hugo fuera un tipo que razonara, él tiene que darse cuenta que yo estoy abordando el tema aquí para levantar mi dedo acusador contra Tomás de Aquino y la Iglesia Católica Romana y hacerle ver que ellos están cometiendo una falacia que se llama la falacia de cherry picking. Lo que nuestro amigo Winston Medina acá es que supuestamente él no hizo ese comentario para refutar la transubstanciación, cosa que después contradice, sino que más bien lo hizo para acusar a la Iglesia Católica y a Santo Tomás de cometer la falacia cherry picking, la cual se conoce también como una falacia de evidencia incompleta. Está bien que para negar la transubstanciación no te quieras adherir al método aristotélico tomista, pero cuando menos utiliza una metodología que sí sea viable para refutar la transubstanciación. ¿Por qué? Porque la metodología científica no refuta la transubstanciación. ¿Por qué? Porque de entrada se escapa a su metodología.
Si tú quieres refutar a la transubstanciación, no puedes acusar a la otra parte de utilizar cherry picking. ¿Por qué? Porque es parte de la metodología que está utilizando para soportar su argumento. Lo que tienes que hacer para refutar ese argumento es demostrar que el argumento es contradictorio, que rompe algún principio de la lógica clásica o de la lógica modal. Si utilizas filosofía analítica, utilizar el modus tollens, el modus ponens, la reducción al absurdo, entre otros. Pero no puedes acusar de falacia, de evidencia incompleta o cherry picking a una postura simplemente porque la quieres descartar así nada más. Bueno, vamos allá con el siguiente video. Oh, Winston, comete un error garrafal, porque está hablando de que los análisis científicos del pan y el vino consagrado no muestran ningún cambio en su composición química, y eso es real. Pero yo no lo estoy abordando desde la filosofía, yo lo estoy abordando desde un acercamiento empírico. Ahí el problema. No puedes abordar y querer refutar a la transubstanciación utilizando el método empírico. ¿Por qué? Porque se escapa a la metodología del mismo. ¿Y qué es lo que te estoy tratando de Como ya mismo había dicho, es como querer medir una carretera con un termómetro. Imposible. enseñar, Hugo? Que si la Iglesia Católica va a agarrarse la cerecita de la filosofía aristotélica para hacer su explicación, yo me agarro del método científico empírico. Se están dando cuenta que está cayendo en lo mismo que acusó la Iglesia Católica. Dijo, si la Iglesia Católica se agarra la cerecita de Aristóteles, en este caso, él se agarra del método empírico. Estás cometiendo cherry picking, amigo. Se lo aplicamos a un pan consagrado y llegó a una conclusión de que esto sigue siendo pan y de que esto sigue siendo vino y se acabó y sigue siendo simplemente una interpretación simbólica. Y ahí el problema, como dije, no puedes utilizar el método empírico para aplicárselo a la transubstanciación. Lo que tendrías que hacer para negar la transubstanciación utilizando el método empírico es demostrar que el método empírico es real. Y si demuestras que el método empírico es real, tumbas todo el cristianismo, porque de entrada el empirismo niega la existencia de Dios. Así que no creo que te beneficie mucho el método empírico, mi amigo. Como dije, para que nuestro amigo Winston Medina quiera refutar la transubstanciación utilizando el método empírico, primeramente tiene que demostrar que el empirismo es verdadero. Y si el empirismo es verdadero, por lo tanto el cristianismo es falso. ¿Por qué? Porque el empirismo es una postura atea. Con el empirismo siendo verdadero, se niegan dogmas como la Trinidad, la unión hipostática, la divinidad de Cristo, entre muchas otras, pero creo que con estas ya se van dando una idea del daño que hace el que el empirismo sea verdadero al cristianismo. Por suerte, el empirismo es falso, así que no se preocupen. Aunque si por método empírico te refieres al método científico, sigues cayendo en el mismo error. ¿Por qué? Porque el método científico se basa en los aspectos cuantitativos o matematizables de la realidad. La transubstanciación es un aspecto cualitativo de la realidad, por tanto, se escapa a su metodología y como dije en un principio, estás cayendo en un error de categoría. Cabe recalcar que me gustaría responder más clips de nuestro amigo Winston Medina, porque su video tiene varios para hacerle respuesta. Sin embargo, no me gustaría romper los derechos de autor de YouTube porque todavía no sé cómo funcionan muy bien. Más sin embargo, continuemos. Porque si yo acudo a otro método, por ejemplo, el nominalismo, Uy, el nominalismo. Pues bueno, te informo que si acudes al nominalismo, también destruyes lo que es la unión hipostática de Cristo. ¿Por qué? Porque el nominalismo niega los universales, es decir, para el nominalismo no existen los universales y la categoría de naturaleza es una categoría universal. La categoría de naturaleza divina y naturaleza humana que hay en Cristo es una categoría universal. Y al aplicar el nominalismo, estás destruyendo la unión hipostática de Cristo. nominalismo echa por tierra la transubstanciación. Sí, y también la unión hipostática de Cristo. El empirismo echa por tierra la transubstanciación. Sí, y también la Trinidad, la divinidad de Cristo, la unión hipostática, entre muchos otros dogmas del cristianismo. Yo creo que nuestro amigo Winston Medina realmente no mide las consecuencias de las posturas que toma, porque de entrada el nominalismo al negar los universales niega una verdad como la naturaleza, y al negar la naturaleza niega lo que es naturaleza humana y naturaleza divina que habría en Cristo. Por lo tanto, se derrumba la unión hipostática. Por suerte, el nominalismo es falso y el empirismo lo mismo, el empirismo niega
la Trinidad, niega la unión hipostática, niega la divinidad de Cristo al basarse únicamente en cosas empíricas, pero por suerte no se preocupen, el empirismo también es falso. Entonces, Weston Medina, te recomiendo algo, mi amigo. No cortes la rama con la que te sostienes. El mensaje al que va a hacer referencia en el video que vamos a mostrarles es este mensaje de acá, el cual les mostré anteriormente. Este mensaje es un abordaje desde el punto de vista del método científico empírico. ¿O es que tú no conoces los métodos científicos? Yo con el método científico empírico descarto la transubstanciación. Es válido. Es válido, sí es válido. No, no es válido. ¿Por qué? Porque realmente el método científico no se enfoca a eso. Supongamos que existe el método científico en la época donde Cristo existía. El método científico no podría estudiar las naturalezas humana y divina de Cristo. En el caso de la humana, sí podría. No en plenitud, pero podría hacerlo. La naturaleza divina no podría. Por lo tanto, la unión hipostática es falsa si utilizamos el método científico. No, para nada. Entonces, como digo Winston Medina, ten cuidado de no cortar la rama con la que te sostienes. Aparte que usar el método científico en la unión hipostática de Cristo es un error de categoría. ¿Por qué? Porque se escapa a su metodología. Esotérico, yo parto del método empírico. Son dos puntos distintos para probarte a ti que no hay ningún cambio en la composición química. Y sí, hombre, el cambio de la composición química como tal no lo propone en sí mismo el catolicismo, en el dogma de la transubstanciación, claro. Lo que propone el catolicismo en el dogma de la transubstanciación es que hay un cambio de sustancia, no necesariamente que haya un cambio químico, por lo que, bueno, esto no tendría ningún problema con la transubstanciación. Y de ese punto de vista, desde el punto empírico, si ustedes se basan en la filosofía, yo me baso en un método científico. ¿Cuál de los dos es más válido, la filosofía o el método científico? El método científico. Ah, dices que el método científico es más válido que la filosofía. Entonces, ¿tu posición sobre la existencia de Dios es filosófica o es científica? No me dirás que es científica, ¿verdad? Entonces, bueno, continuemos. El método científico descarta esta idea. El nominalismo te descarta a ti. Sí, así como también el nominalismo niega la unión hipostática de Cristo y el método científico se escapa a la metodología de la existencia de Dios y de todos los aspectos que te imagines que tengan que ver con el cristianismo. Bueno, no diremos todas por ser muy conservadores, diremos la gran mayoría. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de aspectos del cristianismo no se pueden demostrar mediante el método científico. A continuación vamos a hacer la respuesta al último clip. Cabe recalcar que como dije me gustaría hacer la respuesta más, pero lo dejaré hasta aquí porque no entiendo todavía bien las políticas de copyright en YouTube y no quisiera que me bajen este video. Pero bueno, vamos allá. Este es el error más garrafal que uno puede cometer. El error más garrafal que uno pueda cometer, sobre la base de qué estándar es un error. Pregunta el señor Winston Medina sobre la base de qué estándar es un error. Pues bueno, aquí se lo vamos a demostrar. Como ya les había dicho, el método científico se enfoca solo en la realidad cuantitativa o matematizable y deja fuera a los aspectos cualitativos de la misma, en donde entraría lo que es la transubstanciación. ¿Y en quién me baso para decir esto? Pues nada más y nada menos que en Wolfgang Pauli, uno de los padres de la mecánica cuántica y también un filósofo de la ciencia que influyó bastante en la misma. Pueden revisar la cita en Escritos sobre Física y Filosofía, ensayo número 21, la influencia sobre las ideas arquetípicas en las teorías científicas de Kepler, Editorial Debate, Madrid, 1996, en torno a la página 327 y 330. En esta parte, Wolfgang Pauli se queja sobre la restricción del método científico en los aspectos cualitativos de la realidad y cómo éste se ve muy limitado en este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque se escapan a su metodología. Cosas como la existencia de Dios, la ética, la sustancia propiamente de la transubstanciación, la metafísica, entre otras, se escapan a la metodología científica, por lo que ésta no puede dar opiniones respecto a los aspectos anteriormente mencionados y mucho menos puede ser utilizada para refutar los mismos, como lo quiere hacer nuestro amigo Winston Medina. También cabe recalcar que mi amigo Winston Medina y yo tuvimos un intercambio en los comentarios de sus videos. Este que dice Rafa Ver soy yo, ese era mi nickname antiguo. Yo le puse, señor Medina, usted está cometiendo una falacia de hombre de paja. Si su labor es querer refutar la transubstanciación, tiene que hacerlo
desde la forma en la que la otra parte argumenta, sino está atacando un hombre de paja en toda regla. Es un tema de teoría de la argumentación de primaria, y es cierto. Ahora, si usted le da tanta importancia al método científico y demerita la filosofía, déjeme decirle que el método científico no puede demostrar la existencia de Dios y la filosofía sí. Usando su lógica, como el método científico es más válido que la filosofía, según sus palabras, usted debería ser agnóstico o ateo y no cristiano. Este fue el primer comentario que yo le puse a nuestro amigo Winston Medina. Y él me respondió, bueno, a mí me da la gana utilizar el método científico experimental para negar la mentira satánica de la transubstanciación. En mi fe no necesito usarlo para saber que Dios existe, porque creo en la Biblia. Lo que no creo es la infabilidad de hombres corruptos, bueno, esas palabras, mentirosos como los del magisterio romanista. Los ortodoxos no creen en la base filosófica de Aroma para explicar la falsa transubstanciación. Así que aquí cada quien cree lo que le venga en gana. Bueno, aquí lo que dice nuestro amigo Winston Medina es que lo utiliza porque así lo niega más fácil. Bueno, no lo dice específicamente así, pero pues bueno, esas son las consecuencias de haberlo dicho. Y como yo le dije, bien, si usted utiliza el método científico más válido que el de la filosofía, usted debería ser agnóstico o ateo. ¿Por qué? Porque el método científico es agnóstico. ¿Por qué? Porque no puede demostrar ni negar la existencia de Dios. Y pues bueno, él dice que cree en la Biblia y que ahí, de ahí sustenta que Dios existe, pero bueno, sabemos que esto es una falacia circular. Yo también creo en la Biblia, pero no solo de ahí derivo mi creencia de que Dios existe. Creo en la Biblia como palabra de Dios, por supuesto, pero también tengo argumentos filosóficos para soportar la idea de que Dios existe. Y bueno, luego de que me dejó este comentario, yo le dejé el siguiente. Bueno, déjeme informarle que por su a mí me da la gana, aparte de cometer una falacia de hombre de paja, desconoce por completo el objeto de estudio del método científico. El mismo se evoca al estudio de los aspectos cuantitativos o matematizables de la realidad, como ya les había dicho, según propios filósofos de la ciencia como Mario Bunge, Heisenberg, entre otros. El tema de la transubstanciación no entra en estos temas, sino que se evoca el aspecto cualitativo de la realidad el cual estudia la filosofía. Su postura es como la de un ateo ignorante que quiere refutar la existencia de Dios con ciencia. Es imposible hacerlo porque para empezar el método científico no tiene la capacidad de estudiar dichos temas. Así que aparte de la falacia anteriormente mencionada, en la que usted cae, también entra en un error de categoría de primaria. Es como intentar medir 15 metros con un termómetro, señor Medina. Es lo que yo le comenté que en su fe no necesita usarla, dice. Aplaudo su apelación a la Sagrada Escritura, pero decir que Dios existe porque la Biblia lo dice es una falacia de petición de principio. Está bien que usted presuponga la Escritura como palabra de Dios. Sin embargo, esa presuposición debe estar fundamentada, si no caería en un fideísmo, lo cual volvería irracional de raíz su postura. Por lo tanto, debe tener bases racionales para creer en lo que cree. Luego me cuenta lo que quiera de los errores humanos de los miembros del magisterio y de los ortodoxos. Ahora mismo estamos hablando sobre sus sentencias, es decir, sobre la transubstanciación. No quiera usar una falacia de pez rojo aquí. Y ya después le puse para finalizar. Ya que le gustan tanto las preguntas y dado que es muy retador y afirma que aquellos que no le contestan es porque le tienen miedo, y es así, así lo afirma, déjeme hacerle unas preguntas. Le prometo que no serán tan difíciles. Y de ahí se originan las tres preguntas que yo le voy a hacer a nuestro amigo Winston Medina. Las tres preguntas para nuestro amigo Winston Medina, y espero pueda responderme porque en el comentario que yo le dejé no me respondió, son las siguientes. ¿Por qué usa el método científico para refutar la transubstanciación cuando la misma se escapa a su metodología? Pregunta número 2. Ya que afirma que la metodología científica tiene más mérito que la filosófica, su base objetiva y racional sin presuposiciones para demostrar la existencia de Dios es científica o filosófica. Y pregunta número 3. Haciendo un análisis verdadero de la transubstanciación sin hacer hombres de paja, ¿cómo hace para negar su veracidad? Hablo de la veracidad de la transubstanciación. Y bueno, con esas tres preguntas me despido de mi amigo Winston Medina, al que le estoy haciendo esa respuesta. Cabe recalcar que en ningún momento ha sido mi intención ofenderlo. Si se ha sentido ofendido, me disculpo. Yo lo único que soy es un chico apasionado por temas de filosofía y teología, al cual le gusta defender su fe. Espero que a todos ustedes les haya gustado mucho el video.
y a mi amigo Winston Medina, espero pueda responderme las preguntas que yo le hice. Muchas gracias y hasta luego. Dios los bendiga.